la tierra. Tú, Señor, eres fiel y tus promesas son eternas. Eres la roca sobre el mar inconmovible ante la tormenta. Entregas consuelo al que no tiene paz. Eres Jehová nuestro buen pastor. Eres Jehová nuestro buen pastor. Tú, Señor, santo eres, y tu grandeza incomparable. Bondadoso hasta el extremo, que nos das lo que no deseamos. Enviaste a tu Hijo a morir por mí, para limpiar mi pecado. Enviaste a tu Hijo a morir por mí, para limpiar mi pecado. Eres la roca sobre el mar, inconmovible ante la tormenta. Entregas consuelo al que no tiene paz. Eres Jehová nuestro buen pastor. Eres Jehová nuestro buen pastor. Los saludo a todos en el nombre del Señor. Vamos a continuar lo que es el estudio en el libro de Zacarías. Y para eso le invito entonces a abrir su Biblia en Zacarías capítulo 9. Vamos a revisar algunos textos también en el día de hoy para que, ¿cierto?, puedan mover sus deditos. Vamos a hacer ahí algunos movimientos en las hojas de nuestras Biblias. Así que vamos a ir a Zacarías capítulo 9. Y estamos en esta serie hace algún tiempo ya, y estamos en el capítulo 9 y hemos cubierto durante estos domingos los primeros 10 versículos. En diferentes domingos hemos estado trabajando y estudiando los versículos de Zacarías, y la semana pasada estuvimos trabajando con los versículos 9 y 10, la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es una profecía, ¿verdad?, que se cumplió en el año. Perfecto, ahí vi algunos que dijeron para el suspenso, ¿verdad? En el año 33, Mateo capítulo 21, cuando el Mesías entra a la ciudad de Jerusalén. Y vamos hoy día a leer los versículos del 11 al 17, después les voy a entregar el bosquejo para que pueda seguir punto por punto lo que vamos a estudiar en esta mañana. Así que vamos a leer Zacarías capítulo 9, del versículo 11 al versículo 17. Para nuestras visitas estamos leyendo desde la Biblia de las Américas, para que entienda si es un poco diferente algunas palabras en su lectura. Zacarías capítulo 9, el versículo es del 11 al 17. Leo para ustedes la palabra del Señor. Y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Volved a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que el doble te restituiré.
porque entesaré a Judá como mi arco, y cargaré el arco con Efraín. Incitaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de guerrero. Entonces el Señor aparecerá sobre ellos y saldrá como un rayo su flecha. El Señor Dios tocará la trompeta y caminará en los torbellinos del sur. El Señor de los ejércitos los defenderá. Ellos devorarán y pisotearán las piedras de la honda, beberán y alborotarán como embriagados de vino, se llenarán como tazón de sacrificio, empapados como las esquinas del altar. Los salvará el Señor, su Dios, aquel día. ¿Por qué? Como rebaño de su pueblo, porque como piedras de una corona brillan sobre su tierra. Pues, cuánta es su gracia y cuánta su hermosura. El trigo hará florecer a los jóvenes y el mosto a las doncellas. Vamos a tener un momento de oración, pidiendo al Señor también que pueda ayudarnos en lo que es el mensaje del día de hoy. Oramos. Padre Celestial, en esta mañana nos inclinamos, Señor, entendiendo, Padre Celestial, que solamente de ti proviene la interpretación de las Escrituras a través de tu Espíritu Santo. Así que rogamos, clamamos, que el Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestras vidas, nos dé, Señor, la claridad del texto y que podamos también, en la medida de lo posible, practicar lo que vamos a estudiar, Señor. Rogamos también en este tiempo de conflicto que está sufriendo Israel, que tú también, Señor, nos ayudes a entender cuál es el futuro, Señor, de tu nación, de tu pueblo, y que nos ayudes también, Señor, a seguir intercediendo por esa nación. Oramos por este día, oramos por nuestras necesidades, oramos, Señor, por los problemas que podamos tener y que podamos también, Señor, con tu palabra, seguir adelante y avanzar en este día. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada vez que se estudia un texto, algo está pasando a nuestro alrededor que el Señor va coordinando, ¿cierto? Cada una de sus enseñanzas para que podamos tomar algunas cosas de lo que está pasando externamente y podamos también entenderla. Ahora, nosotros a nivel nacional obviamente estamos sufriendo lo que es una pandemia, estamos viviendo este proceso también llamado el proceso constituyente, ¿verdad? Y a nivel mundial, usted ha visto quizás las noticias de este conflicto por miles y miles de años que ha tenido el pueblo de Israel también con el pueblo palestino. Vamos a ver algunas cosas en el día de hoy y que las aplicaciones del Señor nos ayude, aparte de entender su palabra, a llevarla a la práctica en esta mañana. Entonces, de darle rápidamente el bosquejo de lo que es la enseñanza, si vamos punto por punto, y si no pudiéramos cubrir todos estos puntos hoy día, bueno, la próxima semana seguimos entonces con el último. Vamos a ver 3 puntos básicos que van a ser, número 1, la liberación. Eso lo vamos a ver en el versículo 11 y 12. La liberación, versículos 11 y 12. Vamos a ver la victoria, versículos 13 al 15. Y punto número 3, vamos a ver la bendición o la corona en los versículos 16 y 17. Recuerde que lo que estamos leyendo es la continuación, como dice Zacarías capítulo 9, versículo 1, profecía de la palabra del Señor. A Zacarías se le pidió un trabajo específico. Al principio de su ministerio, es decir, los primeros 8 capítulos, se le pidió a Zacarías, ve y anima al pueblo a que terminen la edificación del templo. Entonces, ¿qué hizo Zacarías? Se paró al medio del pueblo, ¿verdad? Y les empezó a animar de arrepiéntanse, vuelvan a las escrituras, vuelvan sus manos a la obra y terminemos el templo que el Señor nos ha pedido hacer. En el capítulo 8, entonces, el templo ya está terminado. Y una vez que el templo está terminado, ¿cierto? A Zacarías se le da un nuevo trabajo, ¿verdad? Y se le dice a Zacarías, ahora necesito que vayas a este pueblo y les digas algunas cosas que van a estar sucediendo en el futuro de este pueblo. Entonces tenemos el capítulo 9, lo habíamos situado cerca, ¿cierto? El capítulo 9 lo habíamos situado cerca del año 510, más o menos, y todo el capítulo 9, del versículo 1 al 8, son profecías de lo que iba a ser la invasión griega a todo lo que era el mundo conocido, especialmente, obviamente, pasando por Israel. Pero la promesa es, no te van a tocar. Dios te va a cuidar.
El versículo 9 de Zacarías es una profecía que se ve cumplida en el año 33, es decir, Mateo capítulo 21. Y el versículo 10 del mismo Zacarías capítulo 9 es una profecía que aún hasta este momento no se ha cumplido. Estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entramos entonces al versículo 11 al 17 porque viene una serie de eventos que el profeta tiene que comunicarles al pueblo. Estos eventos son para que ellos cobren ánimo, cobren aliento y sepan también qué es lo que va a ocurrir en el futuro para con ellos. Entonces, es así que entramos al primer punto de esta enseñanza, versículos 11 y 12, y Dios les promete una liberación. Ahora, quiero que pienses esto rápidamente. El texto está hablando, ¿cierto? Lo que se conoce cuando hablamos de hermenéutica, se conoce como la interpretación primaria. Es decir, las personas que están recibiendo este mensaje, ¿verdad? Lo tenían que interpretar para ellos. Esto le va a ocurrir al pueblo judío. Pero en hermenéutica hay algo que se llama la interpretación secundaria. Es decir, podemos obtener principios que son aplicados para nuestras vidas. No todas las cosas del texto se pueden aplicar a nosotros, pero sí podemos aplicar a nosotros los principios. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí un principio para nosotros también dentro de lo que es el texto y es el punto número 1 es la liberación. Vamos a ver el versículo 11 y dice, y en cuanto a ti, recuerde, ese ti no es usted, no soy yo. ¿Quién es? Es el pueblo de Israel, ¿verdad? Interpretación primaria. Y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Aquí tenemos que entender algo. Este es un principio y es un principio universal para el pueblo de Israel y también un principio para nosotros, ¿cierto? Los creyentes de este tiempo y de todos los tiempos, desde lo que es Hechos capítulo 12 en adelante, es un principio para mi vida. Usted y yo hemos entrado en una relación con Dios a través de un pacto de sangre. El pueblo de Israel entró en una relación con Dios cuando Dios, por allá por Génesis capítulo 15, ¿verdad? Dios le hace la ratificación de una promesa a un hombre. Rápidamente, los que tengan hijos ahí en la mesa o que estén con personas ahí al lado, pregúntele, ¿cuál es esa persona que Dios hizo un pacto con él? Leo labios rápidamente, no se desmutee. Perfecto, ya leí ahí a ustedes. Esa persona es Abraham. Génesis capítulo 12, no lo busque. Dios hizo un pacto con Abraham, ¿cierto? Hizo un acuerdo. Ese acuerdo se conoce como un acuerdo incondicional, es decir, Dios planteó los términos de ese acuerdo y ese acuerdo consistía en tres cosas básicamente. Número 1, Abraham, te voy a dar la tierra que tú estás pisando, para ti y para tu descendencia. Número 2, Abraham, te voy a dar descendencia, de ti van a ser un hijo, ¿verdad? Y vas a ser padre de multitudes. Y número 3, Abraham, te voy a bendecir. ¿Sí? Ahora, ese es el acuerdo del pacto. Pero en la antigüedad, en el tiempo de Abraham, y estamos hablando hace más o menos 4000 años atrás, si quiere retroceder en el tiempo, los pactos tenían que ser firmados con sangre. Hoy día nosotros no hacemos eso. Cuando queremos pactar algo, ¿qué hacemos? Vamos al notario, ¿verdad? Y ahí es un acuerdo legal. En la antigüedad esos pactos quedaban sellados con sangre. Entonces Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 15, no lo busque, Abraham, voy a sellar el pacto contigo, el trato que hice contigo lo voy a sellar, lo voy a firmar. Y Dios le pidió a Abraham que cortara en dos ciertos animales y los pusiera en una especie como de quebrada, ¿cierto? Una especie como de arroyo, una quebrada, por el lado de acá la mitad de un animal y por el lado de acá la mitad del otro animal. Entonces la sangre iba a confluir en lo que era una pequeña vertiente. ¿Y en qué consistía la firma de ese pacto? Bueno, en la antigüedad las personas tenían que tomarse del brazo o de la mano y repetir las condiciones del pacto y ambas partes, ambas personas, tenían que caminar por la sangre, repitiéndose. La persona que no cumpla este pacto tiene que morir.
Y así firmaban el pacto, ¿sí? En el caso de Dios con Abraham, fue solamente Dios el que al partir los animales y al derramarse la sangre, ¿cierto? Dice la Biblia en Génesis capítulo 15 que Abraham tomó una antorcha y se quedó dormido, perdón, se quedó a un lado del camino y se quedó dormido. Y cuando estaba despertando, lo único que ve es que Dios pasó por entre medio de esos animales, consumiendo los animales, consumiendo la sangre y diciéndole a Abraham, he firmado el pacto. Yo pasé por entre medio de esa sangre. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios va a cumplir todo lo especificado en ese pacto. Las tres cosas. Te voy a dar tierra, te voy a dar descendencia y te voy a dar bendición. Eso fue para el pueblo de Israel. Pero sabe que el versículo 11, ¿cierto? Para aplicación secundaria. Usted y yo sabemos que también nosotros los creyentes hemos entrado en una relación personal con nuestro Dios a través de la sangre de un pacto, que la Biblia le llama el nuevo pacto. ¿Sí? ¿Cómo se firmaban los acuerdos? Dos personas cruzaban por entre medio de la sangre diciendo, el que no cumpla este pacto debe morir. ¿Sabe quién murió en una cruz en el año 33? Derramando, dice la Biblia, no yo, hasta la última gota de su sangre. El Señor Jesucristo dice que firmó un pacto y lo firmó con su sangre preciosa. Y nos ha dicho que todo aquel que en él cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Todos nosotros, los creyentes, por fe en Jesucristo, hemos entrado en un pacto. Lo maravilloso de eso es que solamente Dios cruzó por la sangre, solamente Cristo a través de su sangre, y nos ha invitado a ser parte de este pacto y de esta relación. Volvamos al pueblo de Israel. Y en cuanto a ti, le dice, por la sangre de mi pacto contigo, ¿cierto? El profeta le está recordando a través del Antiguo Testamento de que Dios había hecho ese pacto a través de Abraham para todo lo que era la tierra, la descendencia y la bendición. Y dice, y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Esa es una imagen para nosotros que es bien trágica, ¿verdad? Usted quizás también se puede recordar que hubieron dos personas en el Antiguo Testamento, y justamente las dos con J, ¿sí? Con J, que fueron echados a una cisterna. Y justamente como dice acá, una cisterna sin agua, porque era una especie como de cárcel, ¿verdad? Era como una especie de castigo para las personas. Se toma figuradamente para cualquier persona que está pasando por un problema o está pasando por una dificultad, que siente que su vida está en un pozo. Pero esa es aplicación secundaria, la vamos a ver un poquito más adelante. La primaria es, literalmente hubieron dos personas que fueron echados a un pozo. En Génesis capítulo 37 tenemos a la primera persona con J. Te voy a dar 3 segundos para que lo comentes ahí y lo escribas. Perfecto. José, vendido por sus hermanos y echado en una cisterna, ¿cierto? En un pozo. Y la segunda persona también es con J, y ese fue Jeremías. Muy bien, Karen, ahí te leí tus labios. Y vaya por favor a Jeremías para tomar la referencia de este personaje que fue echado aquí y que se va a tomar después como la situación en que la mayoría de nosotros estábamos e incluso podríamos estar. Dice Jeremías capítulo 38. El versículo que andamos buscando es el versículo 6. Jeremías 38, 6. Dice así la palabra del Señor. Tomando ellos a Jeremías, lo echaron en la cisterna de Malaquías, hijo del rey, que había en el patio de la guardia, y bajaron a Jeremías con cuerdas. En la cisterna no había agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo.
Vea esta imagen. Dios les dice ahí en Zacarías, ¿cierto? Se puede volver a Zacarías capítulo 9. Dios les dice al pueblo, yo hice un pacto contigo. Y en ese pacto me comprometí a algo. En ese pacto me comprometí a librarte, porque lo dice en pasado, ¿verdad? El versículo 11 de Zacarías 9. He librado a tus cautivos de las cisternas. Es decir, los saqué de donde no podían salir solos. ¿Entiende esa imagen? A Jeremías lo bajaron con cuerdas. Es decir, la cisterna era profunda y al fondo había lodo. La imagen que tenemos ahí en Jeremías es realmente una imagen que podríamos decir, aplicación secundaria, que muchas veces nosotros nos podemos sentir tan hundidos y tan profundamente desechados, abandonados, o en un problema tan grande que pensamos que estamos en un hoyo profundo, en una cisterna sin agua, ¿verdad? En algo tan profundo. Y abajo de la cisterna, ¿qué es lo que hay? Para más remate, podríamos decir, barro. Y cuando a Jeremías lo dejaron abajo, dice que en el barro, en ese hoyo, en esa oscuridad, se siguió hundiendo, hundiendo, hundiendo. Pero Dios dice, aplicación primaria, por favor voy a usar estos conceptos rápidamente para no confundir, ¿verdad? El texto dice que Dios en su pacto les prometió, yo los voy a librar. He librado a tus cautivos, ¿verdad? Pensando quizás en la escena, obviamente, tanto de las invasiones anteriores a tus cautivos de Babilonia, ¿verdad? Los he librado de esa cisterna a la que no hay agua. Entonces, déjeme hacer una aplicación secundaria inmediatamente. Cuando digo aplicación secundaria, es lo que podemos extraer del texto para poder aplicarnos nosotros, ¿verdad? ¿Te encuentras en un pozo hoy día? ¿Te encuentras en un lugar donde cada vez que miras hacia el cielo, hacia arriba, solo ves algo oscuro, algo húmedo, y que tus pies están yendo en un pozo? Hermano, quiero decírtelo fuerte y claro. Jesucristo ha pagado con su sangre preciosa un pacto eterno que incluye una mano extendida para librarte y sacarte de ese pozo. Lo que tenemos que hacer es nosotros extender nuestras manos y tomarnos de la mano del Señor para que Él cumpla su promesa de librarnos de esa angustia, de ese problema, de ese pozo. Esa es una verdad bíblica. Y no solamente la encuentras aquí para el pueblo de Israel, la encuentras para nosotros en toda la Biblia. El Señor está dispuesto y es oportuno para librarnos, ¿cierto? Rescatarnos. Ahora, ¿qué pasa cuando el Señor libertó a su pueblo? Porque déjame decirte algo. Zacarías le está hablando a las personas que volvieron desde Babilonia, ¿verdad? Desde Babilonia han vuelto a Jerusalén. Pero dice la Biblia que volvieron cerca de 400, 500.000 personas. Pero todo el resto de judíos todavía está en Babilonia. ¿Sabes que eso yo lo puedo aplicar inmediatamente de que hay muchos de nosotros, los creyentes, que vivimos un momento en nuestras vidas donde decimos, no quiero nada más con Dios. Me aparto de Dios. Y algunos han tomado una muy mala decisión de decir, aunque tengo la oportunidad de volver a Dios, prefiero quedarme donde estoy. ¿Por qué digo eso? Porque fíjate el versículo 12. Volver, ¿cierto? Está con ed, para nosotros que traducido al español, ¿cierto? Es casi como es un mandato, ¿verdad? Es algo que es urgente. Nos dice, si quieren, vuelven. Porque recuerda, todavía hay personas en Babilonia. Los que llegaron se le conoce como el primer retorno. Todavía tiene que volver un segundo grupo y todavía tiene que volver un tercer grupo. Entonces dice, volved a la fortaleza, y les vuelve a decir otra vez, pero mira este juego de palabras que utiliza, oh cautivos de la esperanza. Por favor, perdóneme en lo más profundo de su ser si utilizo este término tomado desde mi profesión, que se llama desesperanza aprendida.
En mi profesión hay un término que se llama la desesperanza aprendida. Es el concepto básico que dice que hay personas que están en un estado, ¿cierto? Para ponerlo en palabras de Zacarías, en un pozo, en un agua sin cisterna, están cautivos, ¿verdad? Que piensan que por más intentos que hagan, nunca va a haber solución a su problema. Y lo intentan una vez, y lo intentan otra vez, y lo intentan otra vez. Entonces aprenden a tener, escucha, desesperanza. ¿Sí? Aprenden a tener desesperanza. Por lo tanto, cuando quieren salir de otro problema o de otra situación, aprendieron que no hay esperanza. Y prefieren quedarse cautivos en el lugar donde están. ¿Sí? Cierro paréntesis. Vuelva a la Biblia. Volved a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Sí, hay personas que todavía, teniendo la esperanza, ¿verdad? Teniendo esta convicción de decir, yo sé que hay un Dios, yo sé que hay una solución, todavía siguen cautivos de sus pensamientos, de sus conductas, y están atrapados en eso. Volviendo a Israel, hay personas que todavía están en Babilonia y están pensando, ¿vuelvo o no vuelvo? ¿Cuál es la invitación? Vuelvan, y me encanta esta expresión porque es una expresión de, no sé cómo llamarlo así, pero de gozo, de esperanza, de gloria. Vuelvan a la fortaleza, que no es nada más ni nada menos que el Señor de los ejércitos, que es Dios, la protección. ¿Te das cuenta cómo transitó el mensaje desde un pacto, desde una liberación, desde un pozo, y los invita ahora, vuelvan a la fortaleza? Aplicación secundaria. Esa invitación está hecha siempre en nuestras vidas como creyentes. Siempre. Pero voy a repetir esto para que entiendas el concepto. La invitación está hecha. Allá, si yo respondo a esa invitación. ¿Te diste cuenta o no? Dios suplicándonos, vuelvan a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Si algo hoy día en tu vida, en tu mente, en tu conducta, te tiene atrapado, te tiene en esa cisterna, Dios te invita nuevamente, vuelve. Vuelve al refugio del Señor. Vuelve de donde estás atrapado. Sal de ese lugar. Y me encanta el lugar, ¿cierto? Porque desde el hoyo profundo, desde la cisterna en el lodo, ¿verdad? Nos invita ¿a dónde? A una fortaleza. Ahora, recuerda que la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Es un pequeño monte donde se construyó la ciudad de Jerusalén, de donde el profeta está hablando. Y eso obviamente es, para los judíos, es un lugar de refugio, ¿verdad? Es un lugar donde ellos pueden llegar, aunque todavía al momento de Zacarías no estaban puestos los muros. Eso va a ocurrir recién en el tercer retorno, junto a Nehemías. Volved a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza, hoy mismo os anuncio, dice el profeta, que el doble te restituiré. Versículo 12. No tiene que pensar entonces que hay una aplicación secundaria en esa parte. Esa es una aplicación primaria solo para el pueblo de Israel. Israel tiene promesas que tienen que cumplirse en su vida. Yo sé que usted está abriendo cara de, ¿por qué no hay una aplicación secundaria para mí en recibir una doble bendición, ¿verdad? De lo que los judíos iban a tener. No, momento. Nosotros tenemos doble, triple, cuatro, quinta bendición si quiere, pero todas nuestras bendiciones, dice Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios de nuestro Padre y Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, ¿escuchó? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? Tenga cuidado. Ahí tenemos entonces el primer punto, la liberación. Solo en el pacto de sangre nosotros podemos entrar
a una relación con Dios y Él ha prometido librarnos, sacarnos del lugar y siempre extendiendo una invitación para nosotros. Vuelvan a la fortaleza. Hoy día, si hay algún creyente que nos está escuchando o nos va a escuchar después en la grabación, estás apartado del Señor. Es tiempo de recibir esta invitación. Vuelve a la fortaleza. Número 2. Dice el versículo 13 al 15, que es nuestro segundo punto, ¿cierto? Hay victoria. Qué maravilla como nosotros vamos transitando, ¿cierto? De un lugar a otro. Primero nos establece un pacto, una relación, donde podemos entrar en comunión con nuestro Dios y nos dice, ¿verdad? En el texto, que hay victoria. ¿Victoria de qué? Por favor, ponle mucha atención al texto que vamos a leer. Versículo 13. Porque entensaré a Judá como mi arco y cargaré el arco con Efraín. Incitaré a tus hijos, oh Sión. Y por favor aparece un texto que uno dice, contra tus hijos, oh, ¿qué dice? Grecia. Y te haré como espada de guerrero. ¿Qué texto más extraño? No es extraño, porque recuerde que Zacarías capítulo 9, del versículo 1 al 8, ¿cierto? Estuvimos hablando acerca de lo que era, esperen un segundo, déjenme mutear a alguien ahí, perfecto. De Zacarías 9, capítulos 1 al 8, estuvimos hablando de la invasión del imperio griego, ¿cierto? Y de cómo el imperio griego iba a invadir todo el mundo conocido en ese entonces, por allá por el año 300, ¿verdad? Todavía no se cumplía para el tiempo de Zacarías, pero era una profecía predictiva, ¿verdad? Entonces, cuando usted llega al versículo 13, no es extraño que cuando suceda la invasión, claro, nosotros estamos hablando como Zacarías, ¿verdad? Cuando ocurra, sabemos que nosotros ya en retrospectiva, esa invasión ya ocurrió, pero cuando ocurra esa invasión, fíjate lo que va a pasar, porque entensaré a Judá como mi arco y cargaré el arco con Efraín, incitaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. Va a ocurrir un periodo en la historia de los judíos, después de la invasión de Grecia, ¿verdad? Que van a pasar algunos años más, y ese versículo, el versículo 14, perdón, el versículo 13, usted lo puede usar como los profetas lo usan, con una doble referencia. Doble referencia, ¿sí? Es decir, cuando Zacarías le está diciendo al pueblo, versículo 13, ¿verdad? Voy a ocuparte a ti para luchar contra Grecia, eso va a ocurrir más o menos, ¿sí? Cerca del año 170 y tanto, 175, 170 más o menos, porque los griegos cuando invadieron, ¿cierto? Con Alejandro Magno se murió muy jovencito. Él hizo las invasiones y murió muy joven. Y dice también la historia que 4 de sus generales se hicieron cargo de todo el imperio. Uno de esos generales o una de esas personas quedó a cargo de lo que es el territorio de Palestina. Y fue un hombre cruel, fue un hombre sádico, un hombre malvado. Y los judíos que vivían ahí para el año 170, se vieron enfrentados al gobierno de este hombre, que incluso hizo algo que para un judío era una abominación, era algo terrible. Este hombre se llama, a ver si leo labios rápidamente. Bien, ya te leí, David González, te estaba mirando exactamente a ti porque sabía la respuesta, te la mandé por WhatsApp para que la dijeras ahora. Perfecto, no, el hombre sabe, estudia y sabe la respuesta. Antíoco Epifanes. Ese hombre que gobernaba, ¿cierto?, la tierra de Palestina, fue un día a Jerusalén y era tan malvado el hombre que sacrificó lo que no se podía sacrificar arriba del altar, que era el altar sagrado, ¿verdad?, de los judíos. Sacrificó un animal que estaba prohibido incluso para los judíos comerlo. Sacrificó unos cerdos. Es más, dice la historia, está registrado para nosotros ese acontecimiento, dice la historia que al sacrificar a esos animales, a cada sacerdote les obligó
a comerse la carne de esos cerdos. Para nosotros no es tan extraño, ¿verdad? Pero para ellos era algo horrible. Luego de ese acontecimiento, se levantó un hombre, Judas Macabeo, que hizo una rebelión contra Grecia. Ahora, piensa esto, Israel, que es un pueblito así, chiquitito, se levantó contra Grecia o contra el gobernador de esa provincia, ¿verdad? Y se cumplió exactamente lo que dice el versículo 13. Incitaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de guerrero. Y sabes que Judas Macabeo hizo una rebelión y triunfó. Pudo derrocar a ese hombre y pudo ganar una guerra que duró muchos años. Ahora, en forma de doble perspectiva, eso va a ocurrir, ¿cierto? Dice Zacarías, con Grecia. Pero sabes que va a llegar un momento en la historia de los judíos, y esta es la doble referencia, en donde Dios va a actuar directamente en contra de un gobierno mundial, que es el gobierno del anticristo. Y para eso usted tiene esa doble referencia, versículo 13. Si nosotros dijéramos, por favor, siga leyendo conmigo porque ahora la doble referencia se va a saltar, ¿cierto? Históricamente, desde el año 176 a.C. hasta todavía no sabemos. Y voy a hacer un paréntesis con eso para explicar algo. Versículo 14. Entonces el Señor aparecerá sobre ellos. ¿Sí? Está hablando en futuro. Entonces el Señor aparecerá sobre ellos. Saldrá como un rayo su flecha. El Señor Dios tocará la trompeta y caminará en los torbellinos del sur. 15. El Señor de los ejércitos los defenderá. ¿A quién? A Israel. Ellos devorarán y pisotearán las piedras de la onda. El pueblo de Israel, ¿cierto?, va a ganar una batalla. Beberán y alborotarán como embriagados de vino, se llenarán como tazón de sacrificio, empapados como las esquinas del altar. Lo que usted está leyendo en el versículo 14 y en el versículo 15, en esta doble referencia, ¿verdad? Es decir, la primera referencia, los hijos de Israel contra Grecia, ¿verdad? Antíoco Epífanes, 170 y algo. La segunda referencia es lo que nosotros conocemos, según lo que nos explica la Biblia, ¿cierto? Lo que conocemos como la batalla de Armagedón. Es otra manera de explicar lo que dice Apocalipsis. Capítulo, si mal no me equivoco, es el capítulo 14 de Apocalipsis. Si puede ir rápidamente ahí, a Apocalipsis 14. Ahora, sabemos que Apocalipsis, ¿cierto? Al capítulo que vamos a leer, todavía no se ha cumplido. Hasta este momento de nuestra historia, 2021, Apocalipsis capítulo 14 no se ha cumplido. Todavía está por cumplirse. Entonces, ¿me permite hacer un paréntesis rápidamente? Lo que está pasando en Israel actualmente, hoy día, ¿cierto? Con todas las revueltas que hay entre palestinos e israelíes. Por favor, lo voy a decir para que lo podamos entender. No es Apocalipsis 14. Lo voy a decir de otra manera. El conflicto actual de los palestinos contra los israelitas no es la tribulación. No están sucediendo los eventos de la tribulación. ¿Verdad? Para que usted entienda. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay varias personas o hay varios comentarios en redes sociales, ¿cierto? O hay varios, qué sé yo, que llegan al WhatsApp, que llegan a Internet, que llegan por Facebook, qué sé yo, que hablan como que todo lo que está pasando hoy día que es 16 de mayo, ¿cierto? Del año 2021, que todo lo que está pasando en Israel actualmente es la gran tribulación. O como dicen algunos, son los principios de dolores que habla Mateo 24. Ya, le voy a decir de una sola vez. No, no es así. Nosotros como congregación, ¿cierto? ¿Y quién habla? Su pastor.
y los pastores de esta congregación que levanten su mano en la pantalla, o solamente estoy yo en la pantalla ahora, o está toda, usted ve toda la gente en la pantalla, no sé, yo los veo a todos. Está el pastor Patricio, está el pastor Jaime y está nuestro pastor David Roger. ¿Y quién habla? Y cada uno de nuestros líderes que han sido parte de esta congregación, en esta iglesia nosotros creemos lo que se llama el rapto pretribulacional. ¿Qué significa eso? Que para que ocurran todas las cosas descritas en Apocalipsis 14, para que ocurran todas las cosas descritas en Mateo 24 o 25, o para que ocurran las cosas que estamos leyendo en Zacarías capítulo 9, versículos 13 al 15, primero tiene que ocurrir un evento que cada creyente, nosotros así lo interpretamos, está esperando, que se llama el rapto de la iglesia. Es decir, que el Señor va a venir en las nubes, solamente los creyentes van a escuchar el sonido de una trompeta, solamente los creyentes, y dice que al abrir y cerrar de ojos, primera de Corintios 15, 51, 52, 52, 53, al abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, seremos llevados donde está Cristo en las nubes, y comienza para nosotros lo que podríamos denominar la salvación, la transformación de nuestros cuerpos o nuestra eternidad, ¿cierto? Para los creyentes de esa fecha. Dice Tesalonicenses 4, que los muertos en Cristo resucitarán primero y todos nosotros los que habremos quedado a la final trompeta vamos a ser arrebatados, vamos a ser llevados de esta tierra al cielo, lo que estemos vivos obviamente al momento de ese suceso. Por lo tanto, casi cerrando el paréntesis, los eventos actuales de Israel y Palestina es parte de un conflicto que se ha venido llevando por miles de años. En el tiempo del profeta Zacarías, si usted estuvo con nosotros hace 2 o 3 domingos, dijimos que habían enemigos de Israel que ocupaban toda la franja de Gaza. ¿Le suena esa palabrita en las noticias? ¿Sí? Y que los griegos iban a invadir toda esa franja de Gaza. La franja de Gaza es donde viven los filisteos, o vivían los filisteos. Es donde hoy día también viven los palestinos, enemigos de Israel. Este conflicto no es nada nuevo. Las personas que estuvieron vivas, ¿cierto? En el año 1947, en el año 1948, donde los conflictos con sus enemigos, ¿verdad? Estaban a flor de piel. Los que vivieron en el año 98, los que vivieron en el 85, 98, los que vivieron en el año 2011, los que vivieron en el año 2017 y más cerquita, los que vivieron en el año 2020, cada uno de ellos pensó en su momento, estamos en la tribulación. Pero déjame decirte algo, independiente qué corriente de interpretación tengas, la tribulación tiene un tiempo determinado, incluso, independiente de qué corriente de interpretación tengas. La tribulación tiene un tiempo determinado de 7 años. Por lo tanto, los que pensaron que el conflicto de la guerra de los 6 días, en el 48, ¿verdad? ¿Era la tribulación? No. ¿Los del 85? No. O los del año 2020 que puedan estar pensando que esos es la tribulación. No, falta un evento, el rapto de la iglesia. Conflicto tras conflicto solamente demuestra de que Israel tiene enemigos que nunca los han podido sacar de lo que es una tierra prometida. Pero ¿qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 20? Dice así, y el lagar, usa Juan otras palabras para describir el mismo evento de Zacarías, y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, que es la batalla de Armagedón, que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia. Biblia de las Américas interpreta al tiro los 1600 estadios y dice como de 320 kilómetros. ¿Qué? Sí, es que la guerra, vuelva a Zacarías rápidamente, ¿sí? Zacarías capítulo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 15. El Señor de los ejércitos los defenderá. Ellos devorarán y pisotearán las piedras de la honda, beberán y alborotarán como embriagados de vino,
se llenarán como tazón de sacrificio, empapados como las esquinas del altar. Cuando Apocalipsis habla de esta guerra, de este conflicto, dice que es tan brutal este conflicto, va a morir tanta gente en ese conflicto, que incluso, ahora por favor piense esto, porque una vez escuché una interpretación que es poco clara, que decía, un caballo, ¿cierto?, de pie, y dijeron, la sangre va a llegar hasta el freno del caballo de pie. No, un momento, en la guerra los caballos no están de pie, los caballos están muertos. Por lo tanto, un caballo acostado que le llegue al freno de la boca, ¿cierto?, ya aún así es mucha sangre acumulada hacia arriba hasta el freno del caballo, y dice que se extiende esa sangre por 320 kilómetros. Eso es mucha extensión de tierra. Es decir, ¿y quién hace todo esto? Zacarías 9:15, el Señor de los ejércitos los defenderá. Dios le tiene una promesa reservada al pueblo de Israel. Te daré la tierra que te prometí. Pero para eso han pasado miles de años y todavía estamos esperando el cumplimiento de esa promesa, en donde Dios va a salir al encuentro de sus enemigos y los va a destruir. Va a ser tan grande la masacre, ¿cierto? O tan brutal esa guerra, que el versículo 15 dice al final, ellos devorarán y pisotearán las piedras de la onda, que era la forma que tenían de guerra en ese momento, ¿cierto? Embriagados de vino, se llenarán como tazón de sacrificio, es decir, las copas, los tazones, los pocillos los van a llenar de sangre, y la imagen es empapados como las esquinas del altar. Cuando en un altar de sacrificio, en el pueblo judío y en otros también, recogían la sangre del animal, ellos vertían por las cuatro esquinas de ese altar, ¿cierto?, la sangre, y era una escena no muy grata. Bueno, esa escena es la que Zacarías le está diciendo, o Dios le está diciendo a través del pueblo, que va a ocurrir al momento de esta guerra, que es una guerra básicamente mundial. ¿En dónde? En donde el pueblo de Israel va a salir librado de esa guerra. Y van a tener a Jehová como el Señor de los ejércitos, quien los defenderá. Por eso que hablamos de una victoria. Ahora, ¿aplicación secundaria? Uy, complicado encontrar una aplicación secundaria para este punto, ¿verdad? Pero solamente quiero decir, como alguna vez había un predicador con el cual me crié, ¿cierto? Y sus cartas las firmaba así, Alejandro y Patricio van a saber de qué estoy hablando, del lado de la victoria. Usted y yo estamos del lado de la victoria. Estamos del lado de las personas que van a ganar la batalla. Aun cuando nosotros no participemos directamente en la batalla misma, dice la Biblia que Jesucristo va a venir con nosotros para librar a su pueblo. Pero puede leer eso en Apocalipsis capítulo 19. De lo que es la liberación, pasamos a la victoria, y déjenme terminar, por favor, porque la transición que hace el texto para nosotros es una transición hermosa. Ahora, entiendo, por favor, que su corazón y su mente no va a quedar muy conforme con esta transición, porque después de una guerra, muy probablemente, ¿cierto?, o inmediatamente después de un conflicto, no viene la paz inmediata. ¿Ah? Me encantaría tener una clase de escatología con ustedes al tiro, pero no se puede. La vamos a pasar más adelante. Usted se puede inscribir en la Academia Bíblica en Forma, estoy pasando el dato, por favor, y puede tomar un curso que se llama Escatología, Eventos Futuros, ¿verdad? Pero déjeme decirle una cosa solamente o un punto de esa clase. Cuando venga Cristo por segunda vez, literal, sus pies tocando el monte de los olivos, ¿cierto? Batalla de Armagedón, y parta por la mitad el monte de los olivos, dice la Biblia, no yo, que desde el día que él ponga sus pies en el monte de los olivos y vuelva a inaugurar su reino, escúcheme bien, van a pasar 45 días. Y si me llegara a equivocar, usted va a rectificar eso y me va a decir, pastor, no eran 45, eran 35.
pero en mi mente tengo 45, ¿de acuerdo? Después me puede ayudar en la corrección de ese número, pero son 45 días que tengo registrado en mi mente. Porque después de la guerra y de todos los muertos, hasta que se inaugura el reino, que se llama el reino milenario, ¿verdad? Dice la Biblia que van a pasar 45 días y uno se pregunta ¿por qué tanto tiempo? Porque hay que establecer todas las cosas o incluso hay que ordenar y limpiar. Vaya a Zacarías capítulo 9, versículo 16. Pasamos al punto 3, corona y bendición. 16 y 17. Después de toda la guerra, viene el versículo 16, y fíjese por favor el cambio que hay. Es como un cambio más sereno, más tranquilo. Hasta para leerlo y enseñarlo, tengo que respirar un poco más profundo y calmarme, ¿cierto? Y dice así, los salvará el Señor su Dios. Fíjate bien, aquel día, usted y yo sabe cuál es ese aquel día, no es ahora, es aquel día, todavía lo estamos esperando, como rebaño de su pueblo. Porque como piedras de una corona brillan sobre su tierra, pues cuánta es su gracia y cuánta su hermosura. El trigo hará florecer a los jóvenes y el mosto a las doncellas. Hay un cambio, ¿cierto?, radical para nosotros, para decir, en la explicación que di anteriormente, que después de 45 días, Jehová va a estar con su pueblo como un pastor con sus ovejas. Ahí se empieza lo que dice la Biblia, se inaugura el milenio. Claro, hay un grupo o hay una corriente de interpretación que no creen en el milenio. Se le llaman justamente los amilenialistas. Segunda cosa de nuestra iglesia. Nosotros somos pretribulacionistas. La iglesia no estará presente en la tribulación, se irá en el rapto. A eso se le llama pretribulación. Y nosotros también como congregación somos pretribulacionistas y premileniaristas. Es decir, que antes que se inaugure el milenio, ¿cierto? Cristo viene a la tierra a pisar su pie y a la batalla de Armagedón. Dicho eso, hay personas que no creen en ese evento, pero necesito que entiendas esto. La promesa o el pacto que se selló con sangre, ¿sí? Allá en Génesis 15, 2000 años antes, han pasado 2000 años más, no sabemos cuánto tiempo más va a pasar, versículos 16 y 17 se están cumpliendo. Para el pueblo de Israel. El rey que vino en el versículo 9 y el versículo 10, el rey viene a establecer su reino y se describen algunas cosas de ese reino. Como rebaño de su pueblo, habrá paz, habrá quietud, ¿cierto? Ahí está todo lo que se promete en lo que es el Salmo 23, versículo 17, pues cuánta es su gracia y cuánta su hermosura, el trigo hará florecer a los jóvenes y el mosto a las doncellas, es decir, todo lo que es la provisión de trigo, de uva, de aceite, ¿verdad? Va a darse en el milenio de tal manera que ellos van a tener prosperidad. Ellos van a tener el cumplimiento de cada una de esas promesas, van a tener provisión. Si este mensaje pudiera de alguna forma ser traducido a muchos hermanos en Israel que se conocen como judíos mesiánicos, es la esperanza que ellos tienen. Es decir, judíos que creen que el Mesías vendrá, pero que ese Mesías es Jesucristo. Pero ¿cuántos otros de los judíos que están en Israel en este conflicto actualmente no creen que Jesucristo es el Mesías? Muchos. Y necesitamos hoy día seguir orando por los hermanos en Cristo en Israel y por los judíos o cualquier persona para que ponga su fe y su confianza en Jesucristo. Déjame hacer una aplicación secundaria y con esto termino del versículo 16 y 17. ¿Sí? En los versículos anteriores en la guerra, pasamos ahora al 16 y al 17 a una transformación. Aplicación secundaria. ¿Ha visto cómo un hombre o una mujer
su vida es transformada cuando Cristo gobierna su vida? ¿Ha visto los cambios que suceden? ¿Ha visto los cambios en su rostro? ¿Ha visto sus cambios en su mente? ¿Ha visto los cambios en su corazón? Cuando Cristo viene y es nuestro rey, cuando es nuestro pastor, ¿cierto? Los cambios que suceden, dice el versículo 16, porque como piedras de una corona brillan sobre su tierra. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Vivir de acuerdo a esos cambios. Algún día, obviamente, los judíos van a brillar en su tierra. Nosotros hoy día tenemos un mandato también. Brillar en el lugar donde estamos para que otros vean que esos cambios que se produjeron en nosotros provienen solamente de una persona, Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a orar, que el Señor bendiga tu vida en esta mañana y le pedimos también al Señor que nos guíe en la práctica de su palabra. Padre Celestial, en esta mañana oramos para que usted y solo usted, Señor, siga desarrollando los eventos tal como usted los planificó. Padre Celestial, por más difícil que sea, por más angustiante, Señor, que parezca, tú nos has rescatado, Señor, de un lugar y nos invitas diariamente a venir, Señor, a tu fortaleza, a tu cuidado, a tu refugio. Entendemos, Padre Celestial, que las dificultades son parte de nuestra vida de creyentes. Va a pasar también en la vida del pueblo de Israel. Pero también, Padre Celestial, confiamos plenamente de que algún día nuestro pastor, el príncipe de los pastores, va a llamarnos a su presencia y nos va a decir: entren, disfruten todas las cosas que yo he preparado para ustedes. Pero mientras estamos en esta tierra, Padre Celestial, te rogamos, ayúdanos, Señor, danos la fortaleza necesaria para seguir adelante, ayúdanos a tomar buenas decisiones, ayúdanos, Señor, a establecer tu palabra como prioridad en nuestras vidas, ayúdanos a cobijarnos también con otros creyentes, a nutrirnos, Señor, en tu palabra, a refugiarnos en la oración y, Señor, también que la conducta de nosotros brille hoy día como esa lámpara, Señor, de Mateo, que nos pide Mateo 5, que tenemos que ser una luz y no la escondamos, sino que brillemos, Señor, que los cambios sean evidentes para nuestra generación. Y Padre Celestial, oro nuevamente, como dice el Salmo, Señor, por la paz de Israel, aunque entiendo, Señor, que esa paz está dentro de tus propósitos, Señor, en un tiempo determinado. Pero Padre Celestial, pedimos tu intervención, tu ayuda por cada creyente, por cada niño, Señor, que esté sufriendo, cada madre, Señor, ahí en ese conflicto, que podamos de alguna manera, Padre, interceder de tal manera que otras personas puedan refugiarse y puedan ayudar, Señor, con alimentos, puedan refugiarse, Señor, con un lugar donde estar, y que tu voluntad sea cumplida, Señor, no la nuestra. Oramos en esta mañana, Padre Celestial, agradecemos por nuestras visitas y pedimos, Señor, que tu palabra también sea la que produzca los cambios que necesitamos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.